Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis 20 y vamos a hacer de los versículos número 7 al versículo número 15. Y el título del sermón le decido poner esta ocasión: el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco, basado en Apocalipsis 20, versículos 7 al 15. Vamos a lecturar el texto y vamos a ir desglosándolo. Quiero decir que en parte ya hemos visto y lo hemos considerado en otros estudios. Esto es como una recapitulación de lo que ya hemos visto. Ya saben el sistema de interpretación que estamos siguiendo, ¿sí? No es cronológico, sino que lo vemos en un paralelismo progresivo, como por medio de, vamos a decir, se va recapitulando y nos va mostrando. Ya vimos esto del juicio en otros textos que lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces, versículo número 7 en adelante, y dice así: cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a hacer la primera parte de este sermón en esos versículos, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan ustedes de esto, pero esto ya lo hemos visto en otros estudios, en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 7 al 13. Acuérdense que la única diferencia acá que aparece que Gog y Magog. Pero, bueno, antes de ir a esos textos, que ya lo vimos hace un tiempo, voy a explicar esto, ¿sí? Acuérdense, estos 1000 años eran simbólicos, ¿sí? Como lo son los 144.000 que aparecen ahí, pero esos 144.000 que representan todos los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, pero es simbólico. Este número también es simbólico, los 1000 años. O sea, entre la primera y la segunda venida de Cristo es el tiempo que tiene la iglesia de evangelizar y llevar el mensaje de salvación, ¿sí? Bueno, en este tiempo, cuando se cumpla, dice que Satanás será suelto en su prisión. No sabemos cuándo, no podemos decir que está sucediendo ya, pero yo voy a dar unos indicios que ya los vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis, como hay un paralelismo entre eso que es lo podemos alinear entre el engaño que va junto, que trae una apostasía, ¿sí? Pero bueno, si ustedes se acuerdan, en Apocalipsis capítulo 11 ya vimos parte de estos textos. Fíjese, Apocalipsis capítulo 11 es una recapitulación. Capítulo 11, versículo 7 y el 13. 11, versículo 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los cadáveres, y en el versículo 13, Apocalipsis 11, 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Parte de esto que estamos viendo ahora, de esta persecución y esta persecución de esta bestia, y lo que vemos ahora, son recapitulaciones de lo que ya vimos. Volvemos siempre para atrás. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 16. Vamos a empezar el versículo 12, el 14 y el 16. 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, escuchen, hacen señales, y van los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es lo mismo que dice acá de esta última guerra. Ustedes, si están uniendo los textos, me van siguiendo, siempre es una misma recapitulación. No es que es un último día de la guerra, o sea que aparece solamente acá en Apocalipsis
20. Ya lo vimos antes, en el versículo, ahora Apocalipsis 19, versículos 17 al 21. Apocalipsis 19, versículos 17 al 21. Y vi un ángel que estaba en pie el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de rey y de capitán, y carne de fuerte, y carne de caballo y su jinete, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, si ustedes ven, volvemos a esto, es lo mismo. Fíjese acá, en Apocalipsis, entonces estamos 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, lo mismo que vemos acá, que dice en Apocalipsis 19, las cuales había engañado. Apocalipsis 19, 20. Y lo vemos acá en el 20, versículo 7, que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra de Gog y Magog, a fin de reunirlo para la gran batalla. Bueno, ¿por qué digo, les trato de explicar esto? Me tomé este tiempo, porque cuando vemos este sistema de dispensacionalismo, dicen, no, esta es una guerra que va a venir en un futuro, donde Satanás en un tiempo va a reunirnos para atacar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero no es eso, amado. Esto va a suceder en este tiempo, antes de la venida del Señor Jesucristo. En ese momento es donde el Señor va a venir con el juicio. Ahora, cuando vemos esto de Gog y Magog, sí merece un poco de explicación. Porque acá aparece la palabra Gog y Magog, a fin de reunirlo para la batalla. Bueno, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, no me acuerdo si creo que es Ezequiel 38 y 39, habla un poco de Gog y Magog. Gog era el príncipe de Magog, por eso es de Gog y Magog. O sería el príncipe de Siria. Ahora escuchen, se cree, algunos creen que este príncipe que está hablando Ezequiel acá, era el que llevó a cabo, porque es un libro apócrifo, no aparece en la Biblia, pero el que llevó a cabo la guerra que ustedes conocen como los Macabeos, el libro, es algo histórico, no de inspiración divina, pero algo histórico. No sé si se acuerdan de este que se llamaba Antíoco Epifanes, uno que metió adentro de los judíos un cerdo y llevó a cabo, ¿no se acuerdan? Algo horrible. ¿Sí? Que creo que el Señor Jesucristo, hablando porque lo nombra a Daniel, que le dice, no me acuerdo, como tiene un nombre que le dice Mateo, ¿cómo que le llama? Tiene un nombre que le dice, el Señor Jesucristo, dando referencia a este. Pero se cree que era Antíoco Epifanes, la bestia desoladora, gracias, esa es, sí. Bueno, algo así se cree que, como dando una referencia como Antíoco Epifanes, va a venir. Y yo en una época le dije, mire, esto es para mí, que lo vamos a ver en Tesalonicenses, el que metió esta abominación dentro de las iglesias, haciendo sacrificios. Para ellos meter un chancho ahí adentro, como hizo esto, era algo horrible. Pero vemos que van metido cosas horribles, asquerosas y puercas dentro de la iglesia. No sé si entiende el mismo espíritu del anticristo. Bueno, pero este era el gobernante de Sirio. Este es lo que vemos un poco de Gog y Magog. Bueno, no sé si no lo quiero aburrir con la historia. El asunto, para que puedan entender, es que Juan está comparando lo que históricamente en Israel pasó de un príncipe de una ciudad de Siria, atacaba ¿qué cosa? La ciudad de Dios, que en esa época era Israel. Bueno, ahora acá en Apocalipsis lo está ampliando. Cuando él dice los cuatro ángulos de la tierra, ¿qué significa? Todo el mundo. ¿Qué va a atacar? La iglesia. Sí, los cristianos. O sea, la iglesia, los cristianos, el campamento de los santos. Entonces lo que quiero que entiendan de forma sencilla es esto. No nos concentremos tanto en Gog y Magog. ¿Quién será Gog y Magog? Eran sí, se cree que era un príncipe
de que estaba el príncipe de Siria que atacaba, vamos a decir, o algunos creen, vamos a decir, que todavía esta profecía de Ezequiel 38 y 39 no se cumplió y es el que se va a cumplir ahora en la persecución final que hay. Pero siempre, vamos a decir, se ha llevado una persecución, que se vaya a llevar una persecución a nivel global es otro asunto. Dígame, yo lo que digo siempre hace años, ¿qué más puede pasar de lo que les pasaron a las 7 iglesias? ¿Qué fue lo más terrible que le pasó? ¿Qué te puede sacar lo más terrible? El espíritu. No, eso no. La vida. vida, muy bien, la vida. Porque el Espíritu Santo no te lo puede sacar, porque ya te ha regenerado. La vida es lo más que te pueden pasar, te matan. Ya está, no hay más que sacarte. Pero a nivel mundial, pero si es individual, es lo mismo. El asunto dice, no, que esto es una persecución, gran tribulación universal. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si sos o no sos cristiano. Bueno, muchos se centran en eso. Viene una gran guerra, puede ser, y puede ser que sí, y puede ser que no. Pero el asunto es, ¿sos un cristiano? Si de verdad viniera esa persecución a nivel global o individual, ¿te perseguirían a ti? Porque ese es el asunto. Bueno, eso es lo que quiero que entiendan acá. Es cuando, vamos a decir, históricamente el pueblo de Dios fue perseguido. Es más, en las 7 iglesias, si usted no se adaptaba a ese nivel social, vamos a decir, y que no quería hacer sacrificio al César, no había comida para usted, ya lo vimos en Apocalipsis. O algunos no se adaptaban cuando entraba esta señora mala Jezabel a enseñar doctrina, la doctrina de los nicolaitas. Y quiero que entienda, esta guerra que vemos acá, que leímos en estos versículos, porque hay una guerra en el contexto, si se están perdiendo, es resuelto después de los 1000 años que estamos viendo ahora, y viene. Pero el asunto dice, bueno, viene a engañar a las naciones, pero presta atención, porque vamos a 2 Tesalonicenses y Apocalipsis acá, ¿cuál es la relación en esta? Porque no es una guerra como muchos vienen, con misiles, y viene ahora el anticristo, mirá que están tirando bomba para acá, y ahora se une esto, y algunos dispensadores dicen, no, es Rusia, no, es China, es Corea. Entonces ven algo futurista que se van a unir naciones para pelear con las iglesias. No, amado, es una guerra espiritual. Y eso quiero que entienda, porque más allá que puede venir una persecución a nivel física, pero nuestra guerra no es carnal. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Escuche, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces la guerra, porque Satanás sabe que si va a perseguir a un cristiano, y si es un cristiano de verdad, aunque esté llorando y tenga mucho temor, él nunca va a poder negar a Cristo. Entonces él es astuto, y la forma de vencer a un cristiano es por medio de ¿qué? Del engaño. Sabía que él es el maestro del engaño, y lo vemos desde ¿qué? Desde el huerto de Edén. Siempre él es astuto y busca cómo engañar a las personas. Entonces, esta opresión a nivel mundial, puede ser en los tiempos finales, o puede ser que esté sucediendo ahora también, va a haber siempre una persecución, pero no una persecución quizá tanto física. La persecución, ¿nunca vieron el bullying? Eso, hay cristianos que no lo crean, en bullying, y cristianos tienen que soportar. Se burlan de como cristianismo, quizás usted no sufra hasta la muerte, pero se van a burlar vamos a decir, de usted, allá, o con aquello, o esto, y usted tiene que soportar, amado, usted se va a quedar solo, y va a tener que probar su fe, no con todo vamos a probar hasta la muerte, pero hay una persecución, viene una guerra de ideología de género, de filosofía, de la facultad, del trabajo, de los familiares. Satanás va a atacar no solamente físicamente, va a ser, a veces, amado, no solamente esto es el ataque más fuerte, sino que a veces son el ataque psicológico. Y hay ataques psicológicos que son fuertes, amado. Hay ataques que en la mente que son fuertes, son los ataques psicológicos que son más fuertes a veces que el físico, que marcan esas cosas. Entonces viene una persecución fuerte para los cristianos. Fíjese lo que dice en Marcos 13, versículos 19 y 20. Marcos 13, 19 y 20. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta ese tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días.
se viene un tiempo, amado, donde el amor de muchos se va a enfriar. Marcos 3:19 y 3:20. Entonces, es una persecución donde Satanás va a salir, va a engañar. Y yo le digo, amados, que eso ya está sucediendo. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, escuchen, y harán grandes señales y prodigios de las maneras que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué estamos viendo acá? Hace viernes, sábado y hoy domingo a las 7 de la tarde, acá en Las Heras, acá en la 47, ¿qué hay? Congreso. El Congreso del Profeta, con el pastor y la pastora. Te invitamos. No, amado, eso hay que tener cuidado con esas cosas, amado, porque Satanás ha salido ya astutamente no a perseguir, porque sabe que, como ustedes conocen bien el dicho, la semilla de los mártires es lo que ha fundado muchas iglesias. Y él se dio cuenta que matarlos no sirve de nada. La única forma es de engañarlos, amado. Ahora, cuando vemos, fíjese que dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, esta parte, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. La otra vez que vimos en 2 de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Esa relación entre Apocalipsis. Yo creo que le di una copia de eso, ¿o no? Ustedes. Sí, una copia, bueno, creo que de esta no, pero sí estuvimos viendo de Apocalipsis 20 la relación con 2 de Tesalonicenses, el pequeño paralelismo. Sí, le dediqué con unas flechitas, pero después se los muestro. Pero en Apocalipsis 20, después vemos que del 7 al 9, él que iba a ser desatado, o sea, él se le iba a permitir, ¿qué cosa? Salir a qué? A engañar. Presta atención, porque en el Antiguo Testamento a los únicos que no podía engañar, ¿quién era? El pueblo de Dios. ¿Quién era? Israel. A los demás lo tenían con Baal y todas esas cosas de engañado. Pero presta atención en esto. Si Satanás, vamos a decir, persiguió a un pueblo, presta atención en esto, en un pueblo donde no fue obediente, aunque tenía la luz y no llevó un mensaje de salvación para un Mesías que iba a venir, y aún así los persiguió, los afligió, lo hizo que Dios se enojara con ellos para que los llevaran al cautiverio. ¿Cuánto más nos va a llevar a la iglesia verdadera que tiene la luz? Que dice en Apocalipsis que los candelabros que se pasea, que es testimonio, que es una iglesia verdadera, un cristiano, una cristiana que se para. Si persiguió a Israel, que era idólatra, que de verdad ni siquiera hacía las cosas y aún así los perseguía, dice, por las dudas, pero porque sabía que venía el Mesías. ¿Cuánto más nos va a perseguir a aquellos que tienen la verdadera? Los va a decir, no, esto no tiene la verdadera doctrina, no creen en el Espíritu, porque él sabe. Entonces tiene que levantar falsos testimonios, como levantó falsos testimonios con el Señor Jesucristo. Entonces, esta breve desatadura que vemos en Apocalipsis 20, versículos de 7 a 9, si lo comparamos con 2 de Tesalonicenses, ¿se acuerda que dice que nadie os engañe cuando venga el hijo de perdición, porque no vendrá antes y que venga la apostasía? Algo así parafraseado. Pero dice una parte en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, el que lo retiene es quitado del medio y el iniquio va a ser revelado. Pero fíjese, hay algo que lo está reteniendo. Esto ya lo vimos en Tesalonicenses. Y en Apocalipsis lo mismo. Dice que está atado. O sea, el Señor lo ató en la cruz, Mateo 12, 28. Pero en el momento el Señor le va a permitir que salga a engañar. O sea, a probar a los verdaderos cristianos. O los que se dicen ser cristianos. La otra comparación del paralelismo que vemos de la desatadura entre Apocalipsis 20 y 2 de Tesalonicenses es, fíjese, que cuando él sea suelto va a salir a engañar a las naciones. Apocalipsis 20, 7 a 9. Y en la Tesalonicenses dice, aquellos que creen, o sea, vamos a ir a la Tesalonicenses. Algo así cayó. Pero dice así, vamos a empezar así. Presta atención, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Y nuestra reunión con Él, nos rogamos, hermanos, escuchen, miren que les ruega, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contribuáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y fíjese el versículo 3. ¿Qué va a salir a hacer a Satanás en un Apocalipsis? Engañar. Y Tesalonicenses, ¿qué dice? 2:3. Nadie os engañe. Porque eso es lo que va a venir a hacer Satanás, a engañar. Dice, no, va a venir una gran persecución a matar. Puede ser, pero la estratagema de él es engañar. Dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. Presta atención a lo que estoy diciendo, por eso me estoy tomando el tiempo. Engaño y apostasía van juntos. Yo para lograr que alguien apostate, ¿qué tengo que hacer? Engañarlo. Ahora lo vamos a ver. Entonces Apocalipsis vemos que él sale a engañar. Y acá dice que apostatan. Pero para apostatar, yo lo tengo que engañar. Lo que sea, son unos religiosos, no tienen la verdad, no está el espíritu, lo tengo que engañar. Y se manifiesta el hijo del pecado de perdición. Fíjate, dice versículo 7, porque ya está en acción el ministerio, ya está en acción. No que en un futuro, después va a venir, no. Pablo dice, ya está, dice, solo que hay en el presente quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Y entonces, escuche, se manifestará aquel inicuo, que el Señor matará con el espíritu en su boca. Lo que vamos a ver dentro de un rato es el fuego, que el fuego significa el juicio de Dios. Y lo destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y acá viene el engaño. ¿Cómo los engaña? ¿Qué hace? ¿Qué quieren ver ellos? Señales, milagros. Exactamente, con gran poder y señales, prodigios, mentirosos, que dice Mateo 24 el Señor ahí, que iban a hacer, muchos iban a venir, eran señales, milagros, y si pudieran engañar incluso a los escogidos. Dice Tesalonicenses, y con todo, ¿qué? Engaño, una vez más. Apocalipsis, ¿qué dice? Saldrá a engañar. Eso es con engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué es el amor de la verdad para ser salvo? ¿Por medio de creer de qué nosotros? El Evangelio. Por no haber creído el Evangelio. Creen estas cosas. Por esto Dios les envía un poder que... Escucho otra vez un poder que... Engañoso, otra vez más la palabra, ese de verbo, de engañar. Dios le envía para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces la estratagema de Satanás, ¿cuál es? Cuando salir a engañar, amado. Vamos a tratar de ver un poco esta relación estrecha en que hay entre la apostasía y el engaño. Entonces, considerando estos textos de Apocalipsis 20 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, que vemos que el engaño, podemos decir, a menudo es lo que lleva o lo que causa que una persona apostate. Ahora tenemos que ver lo que significa apostatar acá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. O sea, significa apartarse o podría ser una rebelión de la persona o un alejamiento de lo que creyó una vez o lo que profesó una vez. O sea, la fe en el Evangelio, en las verdades doctrinales que una vez él abrazó. Eso es apostatar, negar lo que una vez creyó. Pero para esto tiene que haber un engaño de parte de Satanás para que una persona deje las verdades que una vez él creyó y rechazarlo. Ahora una persona que deliberadamente rechaza la fe y la verdad que una vez profesó o una vez rechazó. Y eso vemos la relación que hay, podríamos decir, entre el engaño y la apostasía. Hay una conexión, podríamos decir, directa. Satanás, vemos en Apocalipsis que es suelto. ¿Para qué? Para engañar. Pero ¿engañar dónde? Según la Tesalonicenses lo vemos que se mete dentro de la iglesia, haciendo milagros, haciendo señales, por no haber creído la verdad del mensaje del Evangelio. Entonces hoy creen a profetas que vienen, a apóstoles que dicen cosas, y eso es todo. Las personas, al no creer el mensaje de salvación, ¿qué hacen? Que las personas apostaten del mensaje de salvación. Y esa es la estratagema que utiliza Satanás. En Apocalipsis 20, versículo 7, vemos que el modo que Satanás usa para que todas las naciones, no es que todas las naciones van a atacar a la iglesia, es que todos van a querer atacar el campamento de los santos. ¿Qué es el campamento de los santos? Bueno, la iglesia misma, amado. Y la estratagema de Satanás es mostrar que no son verdaderas iglesias.
Fíjate, acá está el poder de Dios, porque acá viene el poder, acá viene el profeta, acá estallamos la iglesia, mira cómo estamos. No, y acá no hay iglesias. Pero ustedes los ven, amados, y muchos de ellos ni siquiera conocen el mensaje de salvación, ni siquiera hay fruto de arrepentimiento, ni siquiera hay fruto de santidad en ellos. Por eso que sale a engañar, a convencer, y de todo eso lo utiliza, amados, en una manipulación, podríamos decir, colectiva y una manipulación masiva a gran escala. Y eso lo estamos viendo dentro de las iglesias. Entonces la apostasía, ¿qué es? Un abandono, una rebelión de la fe que una persona una vez profesó. Y para esas personas una vez, ya, amados, como vimos en Hebreos, ya no hay más que hacer. Una persona que conoció la verdad, una vez que creyéndola, la dejó, no hay nada más sino una horrenda expectación de juicio. Y eso es lo que utiliza Satanás por este hombre de pecado, este falso profeta, el engaño, doctrina falsa, mentira, milagros fraudulentos, promesas de riqueza, de restauración de familia, de matrimonio. Y entonces, en esencia, la apostasía, podríamos decir, es la consecuencia de haberse dejado una persona engañar, ¿sí? Y por eso que rechazan la verdad, o sea, la verdad del Evangelio, y son llevados por estos vientos falsos de doctrina. Ahora en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 3, aparece, ya vimos, como la palabra apostasía o rebelión. Y esto no es un pecado común, como podríamos decir otro pecado, sino que, amado, esto es un alejamiento deliberado de una persona. Por haber creído este error y esta mentira, la persona hace un abandono voluntario de la fe, que una vez había profesado creer, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá. Y fíjese que dice, el Señor no vendrá antes que venga esta apostasía. Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y estamos viendo, amado, que dentro de las iglesias hay una apostasía, un abandono del mensaje de la cruz. Las iglesias han abandonado, las iglesias han aceptado, podríamos decir, el mensaje de Jezabel, el mensaje de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque la iglesia misma abandonó el mensaje verdadero de la cruz. ¿Y a qué ha abandonado? ¿Qué ha abrazado? Bueno, esta doctrina falsa. Y Jesucristo dice que, no, Pablo dice en 2 Tesalonicenses, Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía va a venir por un resultado de haber creído a la mentira y el engaño. Y esto es porque vemos que Satanás se introdujo y empezó a hacer milagros, señales y todas estas cosas, y ha sacado del púlpito, vamos a decir, la palabra de Dios, y la ha suplantado con show, milagro y todas esas cosas. Y ahí vemos que Satanás está llevando a cabo. Y si fuera posible, ¿qué pasaría? Se llevara hasta los escogidos, amados. Por eso que nosotros por eso siempre debemos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es el escudo que tenemos como cristianos para defendernos de la falsa doctrina. Por eso ¿qué tiene? Nosotros tenemos un mini tratado de todas las doctrinas del Señor Jesucristo, la segunda venida, de la justificación. ¿Por qué? Porque nuestras doctrinas, o las doctrinas que nosotros creemos que están en la Biblia, es un escudo que nos permite que entren todas esas cosas y se infiltren adentro de la iglesia, todas esas mentiras. Por eso que la Escritura nosotros nos proteja, como dice 1 de Juan 4.1, debemos probar si los espíritus son de Dios o son espíritus de error, falsos predicadores, falsos profetas que vienen con chantadas a querer engañar y seducir a estos, vamos a decir, pseudo cristianos sensuales, amados. La iglesia tiene que estar en eso, evaluar las enseñanzas, especialmente los líderes, los pastores. No podemos estar diciéndole, hermano, a cualquier persona o a cualquier viento de doctrina que venga, porque yo voy a rendir cuenta. Entonces, yo me debo mantener firme sobre la roca, ustedes se deben mantener firmes sobre la roca, y permanecer en la sana doctrina que una fe nos fue dada y legada a nosotros. Y esto, amado, a menudo implica que corramos contra el mundo, que luchemos contra gente, familiares, seres queridos,
Por eso debemos forzarnos, pararnos en Jesucristo y agarrarnos y aferrarnos, porque el domingo que viene vamos a hablar de cielo nuevo y tierra nueva, y yo quiero estar ahí, va a decir usted. Sí, pero el asunto es que para estar ahí dice los que vencieran heredarán nuevas cielos, sí, pero también dice 2 Corintios, nuevas criaturas van a estar ahí. Entonces empieza ya ahora, amado, esfuércese ya, porque es de los valientes. El domingo que viene vamos a ver, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces hoy tenemos que esforzarnos. Es verdad, la salvación es por gracia, pero también debemos cargar la cruz y seguirle, que no se negara por mí, dejarle a padre, madre, casa. Amado, hay una pelea en la lucha y Satanás está furioso por esto. Entonces hay que tener cuidado porque estas personas han rechazado la verdad. Han entrado como a la iglesia de Efeso, se han enfriado espiritualmente, porque no se abrigan ni se calientan a la antorcha de la luz de la palabra de Dios, la que tenemos nosotros. Entonces es importante que estas advertencias que Pablo le daba hace casi 2000 años atrás, estén más vigentes en el día de hoy para nosotros. Si para eso Pablo dice, póngase, que nadie los engañe, ¿cuánto más nosotros tendríamos en esta culminación de los tiempos finales que se va acercando? Dios sabe cuánto faltará, estar más firmes, estar más atentos, estar más orando y velando, porque no sabemos, amado, cuándo va a llegar. Lo cierto es que se va manifestando el hijo de perdición día a día dentro de las iglesias, y ustedes los ven, amado. Pasa que hoy ya es costumbre entrar en las aplicaciones, mirá, y dice, y ya los ve, todos estos chantas y toda esa cosa, es costumbre. Pero esto no tendría que ser costumbre para nosotros. Para nosotros decía, Señor, esto ya se está cumpliendo, se estaba cumpliendo hace mucho, se sigue cumpliendo hoy en el día de hoy. Entonces tenemos que estar atentos a estas falsas doctrinas que vemos acá, que día a día, amados, porque muchas de estas cosas empiezan a negar el verdadero evangelio, no solo la doctrina, como dicen algunos, secundaria. Empiezan a aceptar vamos a decir, lo que es la inmoralidad dentro de las iglesias, amados. Y otras cosas, se permiten pastoras dentro de la iglesia bautista, el homosexualismo dentro de la iglesia, que Dios los ama, sí, no pasa nada. No son cuestionadas todas estas cosas, no hay disciplina, y todo esto va haciendo que se vayan alejando del evangelio, del mensaje de la cruz, que la cruz ya no significa sufrimiento, sino prosperidad y bendición en Jesucristo. No, amado, no es así. Seguir a Cristo implica sufrimiento, amado, y ustedes lo saben más que yo, aquellos que tienen familiares o seres queridos, lo que significa esto. Nadie dice que uno sea insensible, ustedes. Pero debe ser feo tener seres queridos, amados, ustedes saber que ellos no quieren saber nada con el Señor. Pero si la iglesia se empieza a enfriar y empieza a aceptar todas estas cosas, nos va a pasar como la iglesia de Efeso, amados. Nos vamos a empezar a enfriar. Tenemos que estar siempre con la palabra de Dios. Y estas iglesias empezaron a rechazar la sana doctrina. Y estos falsos maestros se han empezado a multiplicar dentro de la iglesia. Y la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, amado, mantenernos firmes siempre. Y es verdad que va a haber una persecución. Mire, yo estuve buscando ahora, en base a los informes en las organizaciones de Open Doors, de Puertas Abiertas, que ayuda a las iglesias necesitadas de ACN, y dice que se puede confirmar la persecución contra los cristianos en el mundo, que ha continuado y en muchos aspectos se ha intensificado hasta el 2025. Y aquí hay un resumen de las tendencias y datos clave. Aumento en la persecución y discriminación. No solo persecución, discriminación. Si usted es cristiano, hay burla, amado, se ríen de usted. Más de 380 millones de cristianos en todo el mundo se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores. Esto equivale a 1 de cada 7 cristianos a nivel global. El número de países donde los cristianos se enfrentan a niveles de persecución extremos o muy altos ha crecido. Violencia y muerte. Hay mujeres que han sido violadas también. Hay hermanos que han sido quemados. Las cifras de muerte varían según el informe y el año, pero Nigeria,
Consistentemente ha sido identificada como uno de los países más peligrosos, concentrado un gran porcentaje de los asesinatos de cristianos por motivos de fe. Otros países en África, no sé si es bien la palabra, subsahariana, también son focos de violencia extrema. Y yo me enteré que hace poco en el país de Colombia, amado, uno o dos creo en tu país, pastores, no sé, de la sana doctrina, fueron asesinados, ¿sabes qué? Por enfrentar a la mafia, enfrentar a estas personas que no aceptaron lo que querían hacer para que se metieran dentro de la iglesia, y fueron los sicarios y los mataron. El lavado de dinero y todas esas cosas, y porque ellos querían ser fieles y no va a querer, los fueron y los mataron en Colombia, amado. En todos lados están pasándose estas cosas. En el informe de Open Door del año 2025 se registra 4.476 cristianos asesinados por su fe. Además de los asesinatos, se han reportado miles de ataques a iglesias y propiedades cristianas, así como secuestros, abusos y desplazamientos forzados, principales factores de la persecución. Extremismo islámico sigue siendo el motor de la persecución en muchas regiones, especialmente en África subsahariana, Nigeria, República Democrática del Congo, Mozambique, etc., y en partes de Asia. Regímenes autoritarios y nacionalismo religioso en países como China, Corea del Norte, India, Eritrea, y los gobiernos utilizan la vigilancia, el control estatal y las leyes para reprimir a los cristianos, viéndolos como una amenaza del poder del Estado. ¿Por qué? Si no hacemos nada, ¿qué hacemos? Porque está mal que el homosexual, hablamos contra el homosexual, o porque vamos a decir el matar bebés. Y entonces el cristiano dice, no, Dios dice esto. No, el Estado dice esto. Y no, acá tenemos, gracias a Dios, libertad para poder llegar. Pero usted, si se pone a predicar estas cosas en otros lados, son restringidos, no pueden hablar. Fíjese en estas aplicaciones de la F con azul. Si usted pone algo, ya te bloquean. Ellos no podés hablar muchas de las cosas. Y todo eso, aunque se ve en escala chica, en un momento va a ir creciendo, amado. Entonces, dice que utiliza la vigilancia, el control estatal y las leyes para reprimir a los cristianos, viéndolo como una amenaza del poder del Estado, crimen organizado y corrupción en regiones de América Latina como México. Mira, acá está, México, Colombia y Haití. El crimen organizado y las pandillas atacan a los líderes religiosos que se oponen a su actividades ilícitas. México, Colombia. Si alguno se opone y una iglesia, un pastor habla en contra de eso, ¿qué pasa? A matarlos. Gracias a Dios esas cosas no están pasando acá, amado. Pero estemos atentos, porque está sucediendo en otras partes del mundo. Hay otros hermanos que están padeciendo por la fe. Guerras y conflictos, con otro término. Los conflictos armados en lugares como Siria o la Franja de Gaza han llevado casi a la extinción de las comunidades cristianas en ciertas áreas. En resumen, los informes del 2025 indican que la persecución y la violencia contra los cristianos no solo persisten, sino que en muchas partes del mundo están en aumento, obligando a muchos a vivir su fe en la clandestinidad y a enfrentarse a graves riesgos. Hay algunos que están volviendo como al principio, a esconderse en las casas, a predicar. Amado, entonces quiero que tomemos conciencia, porque Satanás sí ha salido a engañar. Y acá, como no hay persecución, ¿qué hace? Bueno, el engaño, le voy a dar lo que quiere, el show, el entretenimiento, las promesas que Dios le va a bendecir, como lo hizo a Abraham. Pero el asunto es que hay persecución, discriminación, burla. Ahora el asunto, ¿está pasando eso con nosotros, amado? De alguna forma, aunque sea, vemos que si ahora lo tuvieran que perseguir, a ustedes decirle algo, ¿podría decirle, este es un verdadero cristiano? Entonces tengamos en cuenta, amado, porque el texto dice que antes de que venga el Señor Jesucristo, dice Pablo, va a haber una apostasía, volver, negar la cruz. Y dice que en Apocalipsis 20 dice que cuando Él sea suelto, Satanás va a salir a engañar. Y yo no puedo decir que estamos, vamos a decir, en los tiempos finales. Aunque sí, porque dice 1 Juan que hijitos míos estamos en los tiempos finales, pero que está por venir, yo no podría decir eso, pero sí puedo decir esto: las señales son muy claras, amado, de lo que está sucediendo. Eso debería hacernos que nos aferremos. Y escuchen, en las 7 iglesias que vimos, ¿acaso no alguno decía que era sinagoga de Satanás?
Esto está sucediendo en el año 90, estamos en el año 2025. En las 7 iglesias nos vimos que algunas se habían enfriado, había entrado la señora mala Jezabel, habían entrado los nicolaitas y otros que se decían judíos, que eran hijos de Satanás. Ya estaba entrando, algunos cristianos estaban aflojando. Por eso que el Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis es una palabra del Señor de aliento. Mire, todas estas cosas van a pasar, pero ustedes, el mensaje de Apocalipsis lo podemos decir, es un mensaje alentador. El mensaje de Apocalipsis lo podríamos resumir como lo resume William Hendricks en un comentario chiquito que tiene, se llama Más que vencedores. Somos más que vencedores, ese es el mensaje de Apocalipsis. Persiste hasta la muerte, yo te daré la corona de vida, yo te daré que pruebe del árbol de la vida. Te sentarás conmigo, pero no va a ser fácil. Vas a pasar esto y vas a pasar aquello. Entonces es importante que podamos entender todas estas cosas, amado, de lo que aparece ahí. No es fácil para nosotros, dice, porque dice que estaba atacándole a esas personas en esa época. ¿Y cómo está haciéndolo Satanás? Bueno, de acá lo hace con filosofía humana, con psicoanálisis, todo lo que pueda decir. Es una coalición contra el mismo evangelio, contra la misma iglesia, contra los mismos cristianos. Él va a atacar, sea de la forma que sea, con tal que una persona apostate. Y una vez que pueda convencerlo con lo que sea, y se lo puede llevar. Por eso digo, peleen, llegan hasta el final, perseveren. Porque, amado, la pelea no es fácil, de verdad. Y solo aquellos que están con el Señor, o sea que son más que... sí, va a leer un texto. Si me agarré la Biblia y me lo olvidé. Creo que es Romano, fíjese. Y toma más fuerza este texto ahora, porque todos lo conocemos. Pero cuando leemos Apocalipsis podemos entender otras partes de la Biblia. Romanos capítulo 8, ahí va a entender esto, fíjese. Romanos capítulo 8, versículo 35, Romanos 8, 35 al 39. Acuérdese de la persecución. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amado, todas estas cosas van a venir. Acá no lo vemos ninguna promesa de bendición y de prosperidad y de restauración, o sea, sanidad espiritual para usted. El Señor podríamos decir que Él fue sincero, amado, en todo lo que Él dijo. Entonces vemos que esto no habla de una batalla militar como es el Efesios 90, no, que hablan de unos cañones y que vienen acá, que se van a levantar en un helicóptero. Y ustedes son espiritualistas, dicen. Amado, porque nuestra guerra es espiritual, contra principados y potestades. Y ellos van a salir a atacar de esa forma. Y es posible que pueda utilizar alguna de esas cosas que estuvimos viendo. Pero la guerra que vemos acá, que después que sea suelto, que ha salido a engañar, no es una guerra física. Es una guerra, podemos decir, espiritual y mental. De ideología, humanismo, ateísmo, de las falsas religiones. Y lo vemos acá en Tesalonicenses. Porque vemos que esta apostasía va a venir por medio de un engaño. Y él tiene que engañar primero. Él no hizo que comiera la fruta a Eva, sino le engañó. Y después que lo engañó, bueno, negó lo que había creído. Porque había creído, no, el Señor dijo, no hagas esto. Lo creía, pero tuvo que engañar, no vas a morir. Ah, sí, entonces lo creo, listo, ahí apostató. Viene así, amado. Entonces no se dejen engañar. Su fe tiene que estar fundamentada en las Escrituras. Entonces vemos que esto es una recapitulación, no es algo que va a suceder después de un milenio que pasa acá, y después que esté un milenio, ¡pum!, viene la rebelión de Satanás, después de esos 1000 años. No sucede así como ellos creen. ¿Por qué lo digo esto, amado? Lo digo porque muchos esperan que viene el Señor, hay 1000 años, así, entre justos e injustos y todo, y después se levanta Satanás. No, amado, viene el Señor y no hay changüí, no hay oportunidad. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes. No hay oportunidad que si no me dejo poner la marca y entonces Satanás viene. No, hoy es el tiempo de gracia. Amados, nosotros somos soldados. Este es el campamento. ¿Y Satanás qué va a atacar?
campamento, la iglesia, lo tiene que hacer de alguna forma. Si matar a un cristiano, matar a un cristiano de alguna forma que seamos doloroso y por ahí tengamos miedo, nos hace un beneficio. Pero él no quiere eso. Él lo que quiere que no sabe quién son o no son cristianos. Él no escucha hablar, pero no sabe. Y muchas veces nosotros no sabemos quién son cristianos. De verdad no tenemos mucha idea. Pero él no sabe. Entonces el asunto es engañarlos y perseguirlos, amado, para hacer lo que las personas se pierdan. Y eso es lo que hace. Y acuérdense que el domingo que viene vamos a ver cielo nuevo y tierra nueva, pero vamos a ver de una ciudad santa. Pero acá en el versículo 9, si ustedes ven, versículo 9, sí. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada. El domingo que viene lo vamos a ver, pero esto no es Israel, amado. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Ustedes son nación santa, pueblo santo. Bueno, esto es una alusión a la iglesia. Aunque esa promesa, eso que era en el Antiguo Testamento, Juan lo aplica ¿a qué? A la iglesia como Pedro lo aplica a la iglesia. O Pablo en Gálatas dice, haciendo esa comparación entre Sara y Agar, y Ismael y Isaac, ¿qué dice? Bueno, que es la iglesia, lo que veíamos antes, la Israel espiritual. Bueno, está hablando de la iglesia. El asunto es que en Deuteronomio 23:14, fíjese que dice que el Señor le hablaba esto de un campamento santo, que acá vemos un campamento santo. Él no va a atacar cualquier iglesia, va a atacar una iglesia que está apartada del mundo. Eso es lo que va a atacar él. Las otras no, porque él las tiene ahí entretenidas ahí. Entonces eso es lo que él le va a atacar. Si una iglesia se está apartando, entonces por eso, presta atención. Muchos dicen, no estás matriculado. ¿Y la matrícula? ¿Sabes por qué quiere la matrícula Satanás? ¿Cómo? Para que tengan que ver. Claro, pero no tiene control. Ahí está. Control. Ellos lo tienen registrado. ¿Qué son estos? Para no pagar el diezmo. No es tanto idea de que no pague el diezmo. Es que él sabe dónde están anotados. Y de esa, acá está anotado. En sentido, o sea, gubernamental como esto para otra cosa. Es un control, pero él sabe cuáles son las iglesias, sabe qué es lo que predica, qué es lo que no predica. Los tengo registrados. ¿Están registrados? Bueno. ¿Están unidos con el Estado? Bueno, a partir de ahora se pueden casar hombres con esto. O sea, la nueva ley dice, y cuando se dispare todo, dice, bueno, esto se tiene que superar. De una forma es tener el control. Y la iglesia no está unida, aunque sí nosotros le demos un respeto a las autoridades. Pero la iglesia es la iglesia y el Estado del Estado. Pero todo esto, amado, es parte de la estratagema de él. Bueno, dicho esto, voy a tratar de pasar a la segunda parte, amado. Así me apuro. El juicio ante el gran trono blanco. Esto también ya lo vimos, amado. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en los cuales el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, vamos a ver que este juicio ya lo hemos visto varias veces, amado. Podríamos decir del 7 al 10, otra del 7, no, del 11 al 15 es otra recapitulación que vemos acá, que ya lo hemos visto. Así que voy a tratar de pasar algunas cositas. Sí, esto también le voy a pasar, esto también le voy a pasar. Vamos a sentarnos por acá. Entonces, versículo número 10. En versículo número 11 estábamos, ¿no? Sí, pues yo voy adelantando algunas partes. Un segundo, hay muchas cosas. Fíjese que entonces que va a venir un juicio. En Mateo 25, versículo 41 dice, apartaos de mí, malditos, o sea, hablando de estos que no creyeron, estos perdidos, al fuego eterno. Viene un juicio, amado, donde nuestra confesión, no sé si la leyeron en la última parte del capítulo número, ahora la vamos a ir rápidamente, creo que 32
ampliamente tocan 3 artículos, creo, de este juicio final, ¿sí? Pero dice, apartó de mí, o sea, a estos perdidos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y en otra parte, en el capítulo 14, vemos que no solo para el diablo y los ángeles, sino que a todos aquellos que se dejaron poner la marca de la bestia. Para ellos, todo eso, aquello que cuando venga el Señor Jesucristo, creo que era en Juan, si ustedes me ayudan, Juan 5, versículo 22, decía que Padre todo juicio le ha dado ¿a quién? Al Hijo, amado. Entonces el Señor ya no va a venir con esta, ahora como esta época que tenemos de evangelización, de misericordia y de amor y de gracia, sino que el Señor va a venir ¿a qué? A juzgar, amados, ¿sí? Cuando vemos, vamos a decir, la interpretación dispensacionalista, o sea, es incongruente con lo que estuvimos viendo ahora nosotros, porque ellos de alguna forma dicen de que el juicio solamente acá, ellos dividen varias veces este juicio que vamos a ver acá, ¿sí? Porque este juicio que, no sé si lo han escuchado, yo no me da tiempo, vamos a decir, de estar ampliando o explayarme mucho sobre lo que ellos creen, pero por si alguna vez escuchan esto, para que puedan tener por lo menos una idea de lo que ellos creen. Nosotros, por lo menos yo creo que cuando venga el Señor Jesucristo, lo que estuvimos viendo acá, hay solamente un juicio. Y se terminó, tanto justos e injustos. ¿Qué dice Daniel 12:2? Cuando el Señor sean resucitado, algunos se levantarán y para asombro y a otros. Y la otra parte creo que dice en Mateo 25, que a los cabritos y a las ovejas están de un lado, pero aunque está implícito ahí, no sé si se entiende, pero están ahí, no sé, primero los cabritos y después que pase 1000 años, después las ovejitas, no, viene el Señor, Mateo 25, y ambos está ahí, o la parábola está implícita del trigo y la cizaña, quizás usted no lo ve así, pero dice que crecen juntas, entonces cuando Él viene saca una, la otra ahí, pero dice, sacará primero la cosa, y después de 1000 años sacará el trigo, no, viene ahí y saca al mismo tiempo. No hay esa diferencia que ellos hacen. ¿Por qué esto es tan importante? Porque le da falsa esperanza, le digo a una persona que puede tener tiempo. No hay tiempo después que se cierra la puerta. Entonces ellos creen primero que hay un juicio del tribunal de Cristo, que este juicio ocurre en el cielo, después del rato de la iglesia. Yo no me da tiempo de hablar todas las cosas que ellos creen, pero por lo menos voy a nombrar 3. El juicio del tribunal de Cristo, que este juicio ocurre en el cielo inmediatamente después del rato de la iglesia, y que esto no es un juicio de condenación, sino que es un juicio para los creyentes, y de valor la obra y el servicio de los cristianos para otorgar recompensa, etc. Este es un juicio. Después creen el juicio de las naciones, o de las ovejas y de los cabritos, que este juicio tiene lugar en la tierra al final de la gran tribulación, justo antes del establecimiento del reino milenial de Jesucristo. Y esto se evalúa a las naciones, los gentiles, etc. No voy a estar perdiendo mucho tiempo con esto, pero en Mateo 25, del 31 al 46, lo que nombré yo. No es así, pero dice juicio a las naciones. Y ellos dicen, no, pero nación implica Israel también. Todos. Es un juicio general. Y el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio que vamos a ver ahora, que ellos lo interpretan de otra forma. Nosotros creemos que el juicio del gran trono blanco es para todos. O sea, para el cristiano no, en el sentido que el cristiano se para y va a salir el Señor Jesucristo y nosotros somos, se va a demostrar nuestra justificación por Jesucristo, que está Él. Pero ellos creen así, que este es el juicio del gran trono blanco, este es el juicio final, y ocurre al final de todo el milenio que estábamos viendo. Después que pase el milenio, entonces el Señor va a hacer un juicio para los no creyentes de todas las épocas. Y estos son los que vamos a ver ahora, que no están en el libro de la vida, que los que van a ser juzgados y lanzados en fuego Pero no sucede así, amados, viene un juicio, y es un juicio general para todos. Otros dicen, no, este juicio, los 1000 años son para juzgar, dice. No es así, porque si ustedes ven, es inconsistente con la misma doctrina de ellos, porque ellos dicen, los 1000 años son para reinar. No sé si me pueden entender. Entonces no es como ellos dicen, sino que, y además que otra inconsistencia podríamos decir de ellos, es que dice que cuando venga el Señor Jesucristo, en los 1000 años van a haber justos e injustos. Eso es imposible, porque cuando venga Cristo dice que ninguna cosa inmunda heredará el reino.
Ya cuando Él venga, ya está. Lo que es impuro es entonces solamente quedarán los que van a resplandecer con la gloria con el Señor Jesucristo. Entonces podríamos hablar más sobre eso, pero vamos a hablar de lo que es bíblico. No sé si entendieron. Vamos, sí, amado, porque lamentablemente estas cosas de verdad es darle falsa esperanza a las personas y eso es mentirle. Dice así, y vi un gran trono blanco. ¿Por qué un gran trono blanco? Porque habla de la santidad del Señor, un juicio santo que va a venir, no un juicio arbitrario, es un juicio santo, el que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. ¿Qué es huir el cielo y la tierra? Bueno, el domingo que viene, si Dios quiere, si me da vida el Señor, voy a ampliar, pero para que pueda entender, si Dios no me da vida, por lo menos le voy a anticipar un poco. No es que huyen así literalmente, hacen y se van. No, significa restauración. Dios va a ser nueva. Vamos a ver la palabra ahí que se utiliza el domingo que viene. ¿Sí? Va a restaurar todo. En el sentido de Mateo 19:28, una restauración de todas las cosas. Hechos 3:21, que vamos a ver la liberación de la esclavitud y la corrupción, que habla Romanos 8:21, que esto es cielo, no, este mundo ya gime con dolores de parto, amado, porque este mundo también fue afectado. Entonces lo que vemos es esto que Apocalipsis 20, versículo 11, que dice, huyeron de la tierra, y no significa que este sistema o este mundo no es que Dios lo destruye, lo restaura. O sea, huir significa que va a ser sacado y va a ser, vamos a decir, no es que crea, sino que es restaurado. Eso es lo que significa. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más el domingo que viene. Y este trono, este juicio de gran trono blanco, que denota la santidad del Señor, lo que vamos a ver es que el Señor va a castigar el pecado y va a vindicar en ese juicio a ¿qué? A su pueblo que han sido perseguidos. Yo lo que tengo en el WhatsApp que hace años con Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Entonces vemos, amado, que este juicio, si lo vemos, es para todos. Mateo 16, versículo 27, Romanos 2, versículo 5 a 9. Y yo voy a leer Romanos 2, versículo 5 a 9, un solo texto para que podamos entender que es un juicio general. Y digo la verdad, está en Romanos 2, versículo 5 a 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a las obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo humano que hace lo malo, y judío primeramente y también al griego. Pero fíjese que acá nos dice juicio por parte. Está el creyente y el incrédulo. Se lo leo de nuevo. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, pero ira al enojo a los que son contenciosos. ¿Entienden? ¿Quién es? Pero hay un solo juicio. Pero ellos dicen, no, después de 1000 años, primero los cristianos y después de 1000 años los inconversos. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Hay un solo juicio. Y ahí están cristianos. ¿Para qué? Para recompensarles. Pero no es que después de un tiempo. Lo que le quiero poner en sus mentes es que no, es darle falsa esperanza a personas, diciendo, no, después si vos pasás los 1000 años y no te dejás poner la luchás ahí. No, ¿cómo es eso? No sucede, no sucede. Hoy es el tiempo de gracia. Y ese tiempo que va a venir el Señor y va a castigar al impío. Dice, la tierra han huido. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis, versículo 21. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Pero por eso va a pasar todo este sistema viejo, vamos a decir. Porque ya se está manifestando ahora este mundo nuevo. O sea, la renovación de todas las cosas. ¿Y cuándo renovarás todas las cosas, Señor? ¿Por qué decían eso los apóstoles? Es porque ellos sabían que iba a venir alguien. Había una promesa. El domingo que viene vamos a ver que esa promesa que todos estaban esperando se va a cumplir. Y en un momento, amado, vamos a ver una renovación. Y yo les digo algo. Bueno, yo sería adelantarle el sermón. Pero ya no va a haber, le voy a adelantar un poquito por las dudas. No va a haber más mar. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que separa a las naciones?
a los continentes. Vamos a ser todos uno, amado. No hay separación. Ahora, lo que separa, o sea, ¿qué separó? De alguna forma nos separaba, aunque vamos a ver que el mar es donde sale la bestia, representa la maldad, el reino de la maldad, pero también no va a separación, Dios, esa separación que estamos todos juntos, amado, pero también sí, vamos a ver que no hay más raza, nacionalidad, en sentido simbólico, que el chino que no lo entiendo, que el árabe que no lo entiendo, que el ahorita no lo entiendo, toda una misma lengua, no sé cuál será. Pero la idea es que no va a haber nada que separe. Y el mar, el reino de maldad, no va a estar más en pecado. Eso es. Más no que no va a haber agua. ¿Sí? No, ahora, gracias. Y esperamos eso, amado. Dice, fíjese, delante de él huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ello. Y vieron los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros. Fíjese, ambos libros son abiertos. El libro de la vida, ustedes saben qué es, ¿no? El libro donde están quién. El libro de la vida son... espera, una cosa. Dios no necesita ningún libro, ¿está? Pero para que nosotros podamos entender, hay un libro donde supuestamente están, escuche, presten atención, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Por eso que con ese, oh Señor, hace esta oración para que anótalo en el libro de la vida, ahora sí, quedó registrado en el libro. Sí, entonces va alguien allá y me sirve. ¿Cómo era el nombre? Sí, hizo la oración de entrega, sí. Uno más, el alma ganada. No sucede así, amado. Después lo borra cuando se y se portó mal. No sucede así. Yo sé que es una doctrina fuerte, pero ya está antes de la fundación del mundo. Eso no se pierde porque vos pecaste algo así. El libro de la vida, ya los que están registrados ahí, no viene por una oración de entrega. Eso no existe, amado. Que vos lo anotás y Señor, anótalo en el libro de la... Yo no sé dónde sacaron eso. Bueno, vamos a lo que es bíblico entonces. Pero hay un libro también que también, o sea, no, es para que podamos entender nosotros. Lo que quiero decir, porque el Señor está diciendo, yo tengo registrado todo. Acá, ¿ves? Esto no es de todo el mundo. ¿Sabes qué son estos? Todos tus pecados son estos. No son de las cosas que hicieron el mundo, son todos. Y no es un juicio por obra, es un juicio por pensamientos, por obras, cosas que no hicimos. No sé si se puede entender. Y entonces el impío va a rendir cuenta por esto, amado. Muchos dicen, no bailo, no fumo, no tomo, no fornico, soy buena persona. No viene por eso, amado. Va a haber un juicio, el mar va a entregar a todos, vayamos a ver de que el mundo, todo el mar, este mundo que representa la maldad, que lo vamos a ver cuando viene, va a entregar, amado, a ese juicio final, a todo, y el Señor va a juzgar a todas las personas según sus obras, según Mateo 25, versículo 31 al 43. En Juan 5, versículos 28 y 29. No sé, con el tiempo, ¿cómo vengo? Ok. ¿Qué dije? Juan, ¿se acuerda del texto? Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora, escuche, cuando todos, no dice primero los impíos, después los cristianos. Dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No dice lo que hicieron lo bueno, resurrección de vida. Y después que pasen 1000 años, fíjese que el Señor ahí en el mismo día va a haber una resurrección, cuando Él venga a sonar de trompeta. Y algunos a resurrección de vida, y lo que hicieron malo a resurrección de condenación. Daniel lo mismo dice, en ese día se levantarán del polvo, maravillados algunos de ellos. Entonces hay un día de retribución, amado, para las personas. Creo que en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, de un segundo, creo que está por ahí. Primero lo voy a chequear. 2 de Corintios 5, 10, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un día de retribución, amado, y Pablo dice todos. Vamos a comprar nuestro abogado que es Jesucristo.
Y todas nuestras obras malas, por supuesto, fueron juzgadas en la cruz. Pero eso no nos da la libertad de vivir como queremos nosotros, amado. Hay un día de retribución y un día de juicio. Un juicio porque va a venir vamos a decir, a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, el libro de la vida es todo aquello que, por supuesto, tienen vida eterna en Jesucristo. Pero hay un día de retribución, donde vamos a ser juzgados. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, si creo que ya lo vimos eso. 11:18 dice: y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, escuche, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, versículo 18. Hay un día de retribución, amado, porque fíjese que tu ira se ha venido. La ira del juicio de Dios viene, la ira ya no con amor y misericordia, va a darle galardón a los siervos, a los santos, a los que temen el nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y tenemos muchos textos más, Romanos 14, versículo 10, etcétera, que hablan continuamente, vamos a decir, del juicio de Dios. En Isaías 51, 4, mire, es largo, yo lo anoté con puño y letra, para leerlo me gustaría leerlo, pero por cuestiones del tiempo no me da. Pero él habla, vamos a ver si lo puedo leer en unas partes: las naciones mías, saldrá una ley que establecerá mi justicia para la luz de los pueblos. Isaías 51, 4, ahí 5. 51:5. Cerca de mí está la justicia, ha salido la salvación de mis brazos a juzgar a los pueblos por los que esperan. Dice: alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como se desvanecerán y la tierra como un vestido se desgarrará. Sus habitantes, presta atención a lo que dice, sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. Fíjese como dice el Señor, dice de que Él los va a destruir como si fuera un mosquito, amado. O sea, un mosquito es como, ¿ves cuando te mata un mosquito? Bueno, en el sentido de eso. En otra parte lo vimos que Él venía pisando. Entonces viene un día de retribución. En Apocalipsis 13, versículo 8, vemos que se abre este libro de la vida, el cual contiene todos los nombres de los creyentes. ¿Sí? Por eso que este libro de la vida, le vuelvo a decir, no sucede así, amado, como muchos dicen, por una oración de entrega. Entonces, lo que quiero decir, la Biblia nos enseña, resumidamente lo que estamos viendo acá, hay una única resurrección general. No hay varias resurrecciones, no hay varias changüí para oportunidades. Una única resurrección, y va a suceder en el día postrero. En Juan 6, versículo 39. Juan, versículo 6, versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, de que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra esperanza, amado. Dios no miente. Dios no es como nosotros por ahí una promesa o no. Dios no miente. Si Dios dijo voy a juzgar, voy a juzgar. Uno de los atributos de Dios es que Él no cambia. Es inmutable. Si Dios dice todo aquel que crea en mí, de verdad, y aunque esté muerto, vivirá, y usted se arrepiente de sus pecados y clama, Señor, deme la salvación. Dios no dice, no, mira, no, vos no te lo mereces. No, es así. Dice, yo le daré vida en ese día, y si muriera, le levantaré, como así yo me levanté del polvo. Entonces hay una promesa, amado, en el 44, y le dice en Juan 6, 39 y 40, ahora 44 y 54. Ninguno puede venir a mí, y si el Padre que me envió no le trajere, dice, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Perdón, ninguno que puede venir a mí, y si el Padre que me envió, sí, no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre no le trajere. Es así, si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez la promesa de la resurrección. Y el 54, la última. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, vemos que en el día postrero, en el día que viene, está esta resurrección.
Es el día del Señor, pero hoy es el día, si usted no tiene vida, de resucitar espiritualmente. Esto está hablando de la resurrección física, alguna para condenación y otro, vamos a decir, para el que viene el Señor para condenación y otro vemos para los justos. Entonces vemos, escuchen, no sé si tienen su confesión ustedes ahí. Me gustaría tocar por último esta parte, que ustedes los vean, en el capítulo 32, no sé si lo tienen del juicio final, ¿sí? Yo lo voy a tocar a grandes rasgos, que habla de esto. Nosotros creemos en la última parte de la segunda venida del Señor Jesucristo hablando de este juicio final. Y dice, yo lo voy a parafrasear, pero dice que Dios ha establecido un día en el cual el Señor va a juzgar ¿a qué? Al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él, ya lo vimos en Juan, que dice, a quién le ha dado todo el poder y juicio, que le ha dado el Padre. Y en aquel día, fíjese que no solo los ángeles, los apóstoles se han juzgado, sino también todas las personas que han vivido sobre la tierra, que van a compadecer delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de su, escuche, no solamente de las acciones que están hablando, sino que dice, de los pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Y ahí tiene un montón de textos que hablan sobre eso. El propósito que dice de este juicio, ¿qué es? En el punto 2. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria, de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y de la justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes, pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, hablando de Tesalonicenses, son ¿se acuerdan? Segundo Tesalonicenses capítulo 2, que dice que ellos van a recibir, aquellos que no obedecieron al Evangelio. ¿Qué pasa? A los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio, Jesucristo será arrojado al tormento eterno y castigado con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en su punto 3 dice, y así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio. ¿A quién le está diciendo que quiere que estemos persuadidos? Bueno, a nosotros, amados, que nos alentemos, por más que sea difícil esta vida acá, aliéntese usted porque hay un día de retribución y de condenación. Entonces, estemos persuadidos, porque si usted no está persuadido de algo, o sea, no tiene fe, no va a obrar. Tiene esta persuasión, el Señor va a venir un día, yo no sé cuándo, pero me tiene que alentar esto, persuadido a que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, o sea, disuadir que, mira, va a venir un día de juicio. Por eso que predicamos, ¿qué le decimos? Jesús te ama mucho. No, mira, viene un día, Dios ha establecido un día por el cual juzgará a los vivos y a los muertos, y habiendo pasado por alto esto, Juan dice que la ira de Dios está sobre ti, arrepentido de vuestro pecado. Yo debo disuadir a una persona, no que Jesús te ama. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a condenarte si morís en esa condición. Ah, pero es que esto es duro. Pero por eso decimos, debemos persuadirlo de que habrá un día de juicio. Eso es lo que hizo Pablo con Félix. ¿Se acuerdan que le habló y dijo, por poco casi me convence Pablo? Pero ¿qué pasa? Él no quería porque tenía que dejar su vida de pecado. Y entonces dice, disuadir a todos los hombres de pecar, como para una mayor consuelo piadoso en su adversidad. ¿Qué significa eso? Bueno, a nosotros, para un mayor consuelo piadoso de su adversidad. Bueno, sabiendo, vamos a decir que viene un día de juicio, para nosotros ¿qué pasa? Que dice, danos consuelo. El día de juicio para nosotros no es temor, es consuelo. ¿Es consuelo para qué? Que en la adversidad y en los sufrimientos, un día nosotros ¿qué decimos? Señor, usted va a venir, ¿verdad? ¿No? Usted ve esto. Sí, tranquilo, por eso yo te muestro esta cosa. ¿Para qué? Para que vos tengas consuelo. En ese sentido, nosotros tenemos consuelo al oír esto. Y bueno, a veces sentimos, no sé, nos molestamos, nos enojamos con el impío porque no quiere venir, pero nosotros tenemos consuelo que hasta algún día. El mundo no tiene esperanza, el mundo no tiene consuelo, el mundo quiere vivir y disfrutar el día de hoy, afanes. ¿Qué veíamos en hoy? Tengo que ver una casa que compré, me voy a casar, mi padre se murió, y todos que son excusas. Y el Señor dice que se molestó, se airó porque su casa, nadie que venía a su casa, amado.
Entonces, y así también quiere que los hombres no sepan cuál será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor y estén siempre preparados para decir, ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Y así como termina Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y es así. Entonces debemos disuadir a los pecadores de que va a venir un día de juicio, de retribución. Y para nosotros el día de juicio, ¿qué es? Es de consuelo. De que un día va a venir, como el domingo que viene. Ah, yo quiero estar en el nuevo cielo y nueva tierra. Sí, pero acuérdese, es para también los que tienen vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que podemos aprender en el día de hoy, hermano. Hay un día de retribución donde vamos a ver que hay una resurrección general. Y ahí fíjese que van a ser echados, ¿quién? Satanás, dice ahí, y todos los que se dejaron poner la marca de la bestia, tanto... vamos a decir, todas esas personas, los incrédulos que no quisieron saber nada, van en el mismo lugar de tormento. Algunos dicen, bueno, Satanás lo va a atormentar. Bueno, no aparece eso en la Biblia, ciertamente, no sé si será así. Pero lo cierto es que él sí va a ser atormentado. Y va a estar con todas esas personas ahí. Entonces, vamos a cerrar acá y vamos a estar orando. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque sabemos que, Señor, todo esto ya lo vimos en los estudios anteriores. Le agradecemos, Señor, porque tenemos un consuelo, Señor, sabiendo de que debemos perseverar, Señor. Sabemos que usted en el día de juicio, Señor, va a lanzar al lago de fuego a todas las personas, Señor, que van a ir a la segunda muerte. Pero es un tiempo de gracia, Señor, donde las personas pueden, Señor, volver a nacer. Si tan solo la persona se arrepiente de su pecado, el impío deja su camino, Señor, y sus pensamientos, y se vuelve hacia usted, Señor, hoy puede, Señor, tener ese día, Señor, de bendición, la bendición de nacer de nuevo. Le pido, Señor, que usted esté hablando a las personas, Señor, en el nombre de Jesucristo, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.